clase y luego los seminarios. ¿Sí? ¿Qué parece? Los objetivos de la clase son establecer las definiciones de tirotoxicosis e hipertiroidismo. Es importante hacer la diferencia entre ambos. Conocer la etiopatogenia de la tirotoxicosis en pediatría. Conocer las manifestaciones clínicas de la tirotoxicosis. Conocer la definición y tratamiento, a grosso modo, aspectos básicos. Y sobre todo definir conceptos en el tratamiento, ¿no? Es importante establecer la diferencia entre estos conceptos, que muchas veces se confunden o los utilizan de manera indistinta, ¿no? Hipertiroidismo es el incremento o la sobreproducción de la hormona tiroidea de la tiroides. En cambio, la tirotoxicosis son las manifestaciones clínicas. Es el aspecto clínico, las manifestaciones bioquímicas del exceso de las hormonas tiroideas. Entonces, si se fijan, hay diferencia entre ambos conceptos, que como les reitero, muchas veces se utilizan de manera indistinta, pero es importante saber diferenciarlos, ¿no? Ahora, la mayoría de casos de tirotoxicosis son causados por el hipertiroidismo, especialmente en pediatría. El hipertiroidismo es una patología poco frecuente en pediatría. A diferencia de los adultos, van a ver que el hipertiroidismo no es tan frecuente como en la edad adulta. Y la presentación es específicamente en la adolescencia o en la etapa prepuberal, ¿no? Constituye aproximadamente el 5% de todos los casos de hipertiroidismo. Entonces, imagínense, del 100% de casos de hipertiroidismo, el 95% van a ser adultos, y el 5% van a ser niños. Es una pequeña cantidad. Y de este total de niños que hacen hipertiroidismo, aproximadamente entre el 15 y el 20% van a tener la clínica antes de los 10 años. Entonces, los menores de 10 años pocas veces vamos a encontrarlos con esta patología. Es más frecuente en la adolescencia. El hipertiroidismo se presenta en 1 cada 5.000 niños y adolescentes. Ahora, la causa más frecuente de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves. Entonces, del 100% de hipertiroidismo, solo el 5% son niños. Y del 100% de casos de hipertiroidismo, fíjense, casi el 95% lo causa la enfermedad de Graves. Y solo el 5% es causado por otras patologías. Reino Unido y Irlanda describieron 0.9 por 100.000 niños con esta patología. Y la de Graves, fíjense, el 96%. Entonces se cumple lo que nos mencionan, ¿no? Que la mayoría de cuadros se debe a Graves. Dinamarca describe 0.79 y fíjense, en la siguiente década como que se duplican los resultados, la incidencia, perdón. La incidencia de la enfermedad de Graves aumenta considerablemente en la pubertad, lo que dijimos. Pocas veces vamos a encontrar niños con esta patología menores de 10 años. El 80% de los casos de la enfermedad de Graves ocurren después de los 11 años. La adolescencia es la etapa de mayor incidencia. Y en ese sentido hay predominio del sexo femenino. Vamos a encontrar más niñas o mujeres que varones. Preferentemente va a afectar al sexo femenino. Hay historia de enfermedad también en el Graves, ¿no? Y algunos describen patologías autoinmunes asociadas, por ejemplo el lupus eritematoso sistémico o el vitíligo. Son patologías que van a estar relacionadas en un grupo de niños o de adolescentes con la presencia de Graves. Y la encuesta nacional de Estados Unidos de hace algunos años reveló que la tirotoxicosis era más frecuente en estadounidenses negros no hispanos. ¿Y cuál es la patogenia? Son diversos los orígenes, ¿no? las causas de la enfermedad de Graves, hipertiroidismo, perdón. A la cabeza está el autoinmune, como dijimos, ¿no? Y la principal causa, pues, es lógicamente el Graves. La enfermedad de Graves es causada por anticuerpos estimulantes del receptor TSH, que también se describe como TSI. La enfermedad de Graves neonatal también tiene un código importante y es importante tenerlo en consideración. Esto se produce por la transferencia de anticuerpos de la mamá al bebé, tanto en la etapa prenatal como en el momento del nacimiento. Hashimotoxicosis es la fase tirotóxica de la tiroiditis, ¿no? En el problema de Hashimoto, inicialmente hay un hipotiroidismo y en la parte posterior o en la evolución hacen cuadros de hipotiroidismo, ¿no? Origen tiroideo, no de los tiroideos pueden ser autónomos, adenomas únicos, adenomas múltiples, tiroiditis subaguda, mutaciones activadoras, exceso de gonadotropina coriónica. Y la segunda causa de hipertiroidismo fuera del autoinmune es de causa iatrogénica, ¿no? Una ingesta excesiva de hormonas tiroideas puede ser accidental por fármacos, amiodarona, heparina, vitaminas, antirretrovirales y anticuerpos monoclonales. Sobrecarga de yodo también. Y finalmente, se describe también hipertiroidisquemia cuando incrementa los valores de TSH, cuando hay resistencia a las hormonas tiroideas. ¿Y cuál es la patogenia, no? La enfermedad tiroidea autoinmune tiene dos aspectos.
El primero de ellos es la fase o la característica hiperfuncionante, que es el motivo de la ponencia, que es la enfermedad de Graves, y la otra es la hipofuncionante. ¿Y cuál es el origen de esto? Simplemente la presencia de anticuerpos que actúan a nivel de receptor de TSH, ¿no? Nos acordamos de la fisiología, la hipófisis libera la TSH, llega a la célula tiroidea, a nivel de membrana ingresa y a través de una serie de mecanismos con la intervención del yo se produce la hormona tiroidea, ¿no? T3, T4 y se libera el torrente sanguíneo. ¿Qué pasa en el Graves? La presencia de este anticuerpo hace que haya un incremento marcado de esta producción de la hormona tiroidea. Entonces, el Graves es la manifestación de un incremento de la producción de hormona tiroidea a partir de la presencia de este anticuerpo. Ahora, en la enfermedad de Graves también tiene otro tipo de anticuerpos, el anti-APO y la antitiroglobulina, en esos porcentajes, ¿no? 75 y 55%. Y hay un dato especial, el tejido retroorbitario, el tejido intersticial y muscular también actúan como receptores de este anticuerpo. Esto genera un crecimiento en esta celularidad, eso es lo que explica el crecimiento retroorbitario de los niños, ¿no? Esa apoptosis, esos oftálmos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de Graves? Muchas de las características de la tirotoxicosis en niños y adolescentes son similares a las de los adultos, sobre todo en etapas tempranas. Los niños con hipertiroidismo leve pueden presentar pocas manifestaciones clínicas o ser asintomáticos. En la etapa pediátrica, el hipertiroidismo tiene algunas peculiaridades que al inicio son a veces desapercibidas o no son tomadas en cuenta. Por eso es muy importante una historia clínica, ¿no? El inicio de los síntomas suele ser insidioso y los cambios pueden persistir durante meses o años antes del diagnóstico. Vamos a ver en las siguientes diapositivas que muchos cuadros clínicos o manifestaciones clínicas al inicio pueden confundirse con otras patologías. Por eso es importante tener siempre en cuenta la presentación de la posibilidad diagnóstica de un hipotiroidismo. En niños, el hipertiroidismo prolongado puede afectar el crecimiento y desarrollo puberal. Esto significa que si el diagnóstico es tardío, sí vamos a evidenciar una manifestación en el crecimiento y en el desarrollo. Todo esto nos conlleva siempre a tener una historia clínica adecuada y una exploración clínica de vida. Van a ver que en las historias clínicas siempre es importante la anamnesis. Parece intrascendente, pero los datos que nos dan los papás o los progenitores, o cuando indagamos sobre la manifestación de las enfermedades en general, no solo la tiroides, van a ver que muchas veces se facilita el diagnóstico. Entonces el mensaje es siempre hacer una anamnesis adecuada, ordenada, secuencial, sigan siempre una estructura ordenada en los datos que le den los progenitores, ¿no? Manifestaciones cardiovasculares, aumento del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones. Igual que los adultos, esta va a ser una clínica muy frecuente en los adolescentes. Presencia de sensación de falta de aire, taquicardia, disminución de la resistencia vascular periférica, aumento del pulso. Prolapso de la válvula mitral es poco usual en niños. La fibrilación auricular, a diferencia del adulto, también es un hallazgo poco frecuente en ellos. Y puede haber concentraciones bajas de colesterol total y HDL. Manifestaciones gastrointestinales, pérdida de peso o ganancia de peso, algo similar a los adultos, ¿no? Polifagia, son niños o son adolescentes que tienen mucho apetito, y a pesar de que comen mucho, pues no ganan peso, o simplemente lo pierden. Aumento de la frecuencia evacuatoria, puede haber episodios de diarrea, cuadros frecuentes de diarrea, sin una explicación aparente. Mala absorción intestinal, como consecuencia de una disminución en el peso. Debido al aumento de la prevalencia de obesidad infantil, algunos niños pueden tener peso normal al momento del diagnóstico. ¿Qué significa eso? Que quizás hay un adolescente o un niño que esté en sobrepeso, ¿verdad? Y ya empieza a ser la enfermedad. Entonces, en el momento que lo diagnosticamos, porque muchas veces va a pasar desapercibido, va a estar en un peso normal, porque ya traía una historia de sobrepeso y obesidad, ¿verdad? La persistencia de hiperfagia después del tratamiento, cuando se restablece el eutiroidismo, puede ser aumentar el peso. Un grupo de adolescentes pueden continuar con un apetito incrementado, ya cuando han logrado normalizar los valores de las hormonas tiroideas. La prevalencia de la enfermedad celíaca y la enfermedad inflamatoria intestinal posiblemente aumente ligeramente en personas con tiroides o con problemas tiroideos autoinmunes. Estas dos patologías se han visto incrementadas en los niños o los adolescentes que hacen Graves. Manifestaciones neurológicas, temblor fino, se aprecia casi siempre cuando los adolescentes tienen sus manos, fasciculaciones en la lengua, incremento en los reflejos osteotendinosos, algunas veces, muy raramente, casos de ataxia y de corea.
Puede haber disfunción cognitiva, retraso en el desarrollo neurológico, retraso en el habla y en el lenguaje, que son características inusuales y sobre todo en épocas tempranas. A nivel del sistema nervioso periférico, debilidad muscular proximal. Este grupo de adolescentes hasta tiene dificultad para peinarse o subir las gradas. Tiene un cansancio extremo y llama la atención porque se supone que los adolescentes o los niños en general pues son niños activos, de gran actividad, pero en ellos llama la atención que fácilmente se cansen. Disminución de la masa muscular, como hemos dicho, por efecto de la baja de peso, ¿no? Y la contracción muscular disminuida, que también se traduce en molestias a nivel de la actividad física que hacen cotidianamente. Manifestaciones neurológicas raras, una parálisis periódica tirotóxico, hipercalcémica, sobre todo en adolescentes de raza asiática, enfermedad de moyamoya y una hipertensión intracranial benigna, que son manifestaciones inusuales en la pediátrica. Esto es algo muy común, ¿no? Que también se presenta en los adultos. La proptosis, el resortarlo. La mirada fija y el retraso palpebral, sumada a la hiperactividad simpática, es una característica, pero originada por incremento de la función simpática. Existe lo que se llama la orfanopatía de la enfermedad de Graves, que también se conoce como ototoxicidad tiroidea, que es lo que vemos en el gráfico, ¿no? Exoftalmos, proptosis, quemosis y orfanoplegia, alteraciones en el movimiento de los músculos oculares, que como hemos dicho está causada porque estos autoanticuerpos también actúan a nivel de estos receptores que están localizados a nivel de tejido conectivo retroorbital. Los músculos también pueden afectarse, la grasa orbitaria y el tejido conectivo. La ausencia de estas manifestaciones clínicas relacionadas al loco no descarta la presencia de Graves. Entonces, si estamos sospechando a un niño con Graves o con hipertiroidismo y no encontramos esto, no significa que no lo tenga. En otras palabras, esto no es siempre presente en los cuadros de Graves. Manifestaciones a nivel de piel caliente, igual que en los adultos, la piel se torna lisa, fina, por incremento del flujo sanguíneo y disminución de la capa de queratina. Puede haber una sudoración profusa, muchas veces sin causa aparente. Niños cansados, que tienen agotamiento, que bajan de peso y tienen una sudoración profusa. Olicólisis, ablandamiento de las uñas o las uñas de pluma, cabello fino, quebradizo, zonas de alopecia o vitíligo. El mixedema pretibial, a diferencia del adulto, es muy raro en pediatría, casi inusual, yo diría casi inexistente. ¿Se acuerdan del mixedema pretibial, ¿no? Que se ve en los adultos? En niños es muy poco frecuente. A nivel de hueso hay aumento en la resorción ósea, aumenta la porosidad, se reduce el volumen, hay más frecuencia de osteoporosis, por ende mayor riesgo de fracturas. Si hacemos algún control sérico, va a haber un incremento de la fosfatasa alcalina y el cáncer. Manifestaciones conductuales y psiquiátricas, cambios de humor y alteraciones en el comportamiento. Va a haber episodios de dificultad de atención, y esto se traduce muchas veces en un rendimiento escolar disminuido menos. Hiperactividad, alteraciones en el sueño. Ocasionalmente cambios marcados de la personalidad, agitación, ansiedad, depresión, manía, psicosis. Suele haber un diagnóstico erróneo por déficit de atención e hiperactividad. Entonces son niños o adolescentes que tienen cambios de carácter, que se tornan irritables, que de tener un buen rendimiento académico, se viene a menos. ¿Y cuál es la causa? Lo que menos vamos a pensar probablemente es en Graves, ¿no? Tiroides. Sobre todo en esa época, ¿no? De la adolescencia. Uno pensará que quizás hay un comportamiento similar a la edad que tiene o alguna alteración psicosomática. Entonces no siempre se nos va a ocurrir pensar en el tiroidismo. Tampoco pensemos como primera causa, pero ténganlo en cuenta, ¿no? Siempre hagan asociación de los síntomas con una patología que están pasando. Alteraciones en el crecimiento y desarrollo, la aceleración del crecimiento se acompaña de una malformación artificial, como dijimos antes. Este aumento de crecimiento es sutil, no es muy notorio, salvo que haya transcurrido bastante tiempo para el diagnóstico. Ahí sí se ve un incremento del crecimiento de este grupo de niños. La velocidad del crecimiento y la edad ósea se aproxima a la normalidad con el tratamiento farmacológico. Cuando un niño llega a ser eutero-hebreo a partir del tratamiento farmacológico, muchas de las alteraciones pues se normalizan o vuelven a su estado basal. Con relación a la pubertad, la edad de inicio de la pubertad parece no verse alterada, aunque alguna literatura dice que sí incrementa la presentación de signos precoces de pubertad. En el hipertiroidismo severo se describe un retraso puberal. Los niveles altos de globulina transportadora hacen que aumenten los niveles de estradiol y de testosterona. Las niñas que ya han tenido su menstruación
Es frecuente encontrar episodios de oligomenorrea, amenorrea y ciclos anovulatorios. La ginecomastia en varones también es un hallazgo frecuente en este tipo de alteraciones. El bocio, que es característico de la afectación tiroidea, ¿no? Entonces, la gran mayoría de niños que tienen Graves van a ver un crecimiento de la glándula tiroidea, que es el bocio. Este crecimiento suele ser liso, con una consistencia carnosa, sin nódulos palpables. Un bocio grande va a generar alteraciones como disfagia y comprensión de la tráquea, eventualmente alteraciones de tipo respiratorio. El bocio también se está presente en otras causas de hipertiroidismo, como dijimos la tiroiditis autoinmune, que se llama hashimotoxicosis. Al inicio hay un hipertiroidismo y en la parte final de la enfermedad de Hashimoto hay un hipotiroidismo. Los nódulos solitarios grandes hacen sospechar de una adenomatosis. Los nódulos múltiples hacen sospechar en un bocio nodular multinodular tóxico. Estos niños que tienen crecimiento marcado de la tiroides o tienen bocio deben ser sometidos a estudios de imagen, sobre todo ecografía y mamografía. Y un aspecto importante también es el hipertiroidismo fetal, ¿no? Cuando natal. Esta es una situación potencialmente grave y potencialmente mortal que se presenta en la etapa neonatal, por ende es importante su diagnóstico y el tratamiento precoz. Es importante que la madre con hipertiroidismo y en general con alteraciones tiroideas tenga un tratamiento ordenado, continuo, monitorizado, que tengamos en cuenta que cualquier alteración en la función tiroidea va a tener repercusiones lógicamente en el recién nacido, ¿no? Entonces el hipertiroidismo fetal está asociado a un crecimiento disminuido a nivel intrauterino, hidros fetales e incluso muerte intrauterina. Pero si es un recién nacido que llega a término, este va a ser caracterizado por irritabilidad, diarrea, muy pobre ganancia ponderal, como ven en la foto. Va a haber vómitos, taquicardia, pueden tener óseos, vómitos y exhaustarlos, ¿no? Como esa imagen. Los síntomas se presentan entre las 48 horas de vida hasta las 8 o 9 días, en que desaparecen los efectos antitiroideos de la mamá. Y eso se produce por el incremento de la producción de T3 y T4. La vida media de los anticuerpos antitiroideos de la mamá es de 12 días aproximadamente. ¿Se acuerdan que hablábamos, no? Que la mamá le transmite al bebé los anticuerpos. Y a las 48 semanas prácticamente ha encontrado, se describe una remisión completa. Estos anticuerpos que hablábamos al inicio, frente al receptor de TSH, pueden estar incluso con las mamás que tienen Graves y que reciben tratamiento. Entonces es muy importante que tengamos en consideración esta patología en el recién nacido en una mamá hipertiroidea que está gestando, ¿no? Y una presentación bastante grave que puede generar compromiso vital a este grupo de niños en la tormenta tiroidea, que felizmente a diferencia de los adultos es muy poco frecuente en la edad adulta y ocurre en el marco de un hipertiroidismo no controlado. Para hacer el diagnóstico de una crisis tiroidea, una tormenta tiroidea, no hay que hacer una necesidad, no hay que pedir análisis, es netamente clínico. ¿Y cómo se define? Con la presencia de síntomas habituales de hipertiroidismo que los hemos enumerado, fiebre, esa es una peculiaridad muy característica de la tormenta tiroidea. Y podemos encontrar en mayor o menor proporción disfunción cardiovascular, hepática e incluso neurológica. ¿Y qué factores pueden hacer que una persona o un niño haga una crisis tiroidea? Estos factores son los desencadenantes: infecciones, traumatismos, accidentes, cuando el adolescente o el niño cesa bruscamente de la ingesta de su tratamiento antitiroideo, exceso de yodo cuando se utiliza métodos de contraste, o enfermedades agudas. Va a haber algunas patologías que van a descompensar al niño y van a generar la presencia de una tormenta tiroidea. Una de ellas puede ser la cetoacidosis diabética. Como la mayoría de patologías que están realizando en este curso, esta tormenta tiroidea debe ser manejada en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. La clínica pues es diversa, ¿no? Como hemos dicho, fiebre muy alta, taquicardia, arritmias. Los niños pueden llegar en insuficiencia cardíaca en emergencia o en hidros fetales, cuando eso sí es un recién nacido. Náuseas, vómitos, dolor abdominal. De acuerdo al compromiso hepático, los niños pueden llegar con un coma hepático incluso, ¿no? Con una falla hepática aguda, agitación, delirio, mayor compromiso del sensorio o incluso con... ¿Cómo hacemos el diagnóstico del hipertiroidismo? ¿Cómo se llega al establecer este diagnóstico, ¿no? Los síntomas y signos suelen aparecer de forma gradual. ¿Se acuerdan lo que hemos revisado, no? El reconocimiento de las anomalías a veces pasa desapercibido. Una buena parte de la clínica que hemos dicho puede ser característica de patologías.
y no siempre se pone a la cabeza pensando en hipertiroidismo, pero ténganlas en cuenta. La sospecha clínica debe motivar un diagnóstico adecuado. Y volvemos a lo anterior. Una historia clínica adecuada, una recuperación de los datos que dan los papás o los cuidadores nos hacen establecer esta presunción diagnóstica. Y lógicamente un examen físico adecuado, ¿no? Entonces, para establecer el diagnóstico de hipertiroidismo, pruebas de obstrucción tiroidea, dosar anticuerpos tiroideos, lógicamente, captación y radiografía en un grupo de pacientes seleccionados, finalmente, estudios ecográficos. Si establecemos la presunción diagnóstica de un hipertiroidismo, lógicamente tenemos que pedir dosaje de hormonas, ¿no? T3, T4 y TSH. ¿Qué nos confirma una tirotoxicosis? T3 y 4 muy altas y un TSH suprimido, ausente. Un hipertiroidismo subclínico va a tener una TSH oprimida o baja y un T4 normal. Finalmente, la normalidad en estos hallazgos pues hace que un niño sea hipertiroideo o no tiene la enfermedad. La segunda parte del diagnóstico, como dijimos, es evidenciar lógicamente o encontrar la presencia de los anticuerpos, que son la génesis de esta patología. Entonces, tras la confirmación del diagnóstico, a través de un diagnóstico laboratorial, podemos poner la causa. Usar la presencia de anticuerpos contra el receptor TSH, que es muy común en el Graves. Como dijimos también en las primeras diapositivas, puede haber otros anticuerpos, antitiroglobulina y anti-TPO. En los porcentajes que dijimos, ¿se acuerdan? 55, 25%. La mayoría de pacientes de Graves también tienen anticuerpos anti-TPO del 25 a 50% contra la tiroglobulina. Ecografía. Hemos dicho que la ecografía sirve para evidenciar crecimiento y búsqueda de nódulos con el óseo. No es un examen de rutina en los niños. Sin embargo, debe hacerse, como dijimos, con el hallazgo de nódulos únicos o múltiples. Y la ecografía tiroidea está indicada cuando hay casos de hipertiroidismo con óseo terminal. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de Graves o el hipertiroidismo? Estos cuatro aspectos que se enumeran aquí, ¿no? Hiperfunción de glándula tiroidea generada por adenoma, óseo, un adenoma hipoficial también puede generar esto, tiroiditis destructiva, el Hashimoto, que al inicio sí produce hipertiroidismo, como en la fase posterior es hipotiroidea, tiroiditis subaguda de origen bacteriano viral, lesiones tiroideas por traumas, confusiones, golpes a nivel de tiroides. Finalmente, tiroidosis iniciada por drogas, también lo mencionamos, ¿no? Heparina, anfetaminas, antirretrovirales, o la utilización de yodo de manera inadecuada. ¿Cuál es el tratamiento del hipertiroidismo? El tratamiento de esta patología es largo. En la edad pediátrica no es sencillo, es prolongado. Y los efectos del tratamiento también toman algún tiempo en manifestarse, ¿no? Entonces el tratamiento es complejo y es a largo plazo. No existe un tratamiento o el tratamiento no está dirigido a la corrección de las alteraciones inmunitarias de la Graves, de la enfermedad de Graves. El objetivo del tratamiento es lograr un estado de eutermia, ¿no? A través del tratamiento farmacológico lo que se busca es que los niveles de hormonas tiroideas estén en valores normales. Existe controversia sobre el tratamiento óptimo en niños y adolescentes. Van a encontrar algunos esquemas de tratamiento que difieren entre ellos, ¿no? La solución del tratamiento actual, específicamente en Graves, son la medicación antitiroidea, que es el tratamiento farmacológico, el yodo radioactivo y finalmente el tratamiento quirúrgico. Medicamentos antitiroideos son tres: carbimazol, metimazol y propiltiuracil. Los dos primeros que mencionamos, ese es el mecanismo de acción: inhibir la síntesis tiroidea. Actúan como sustrato preferente en la peroxidasa tiroidea e interfieren en la oxidación y la unión de yodo a la célula tiroidea. Entonces, el mecanismo de producción de las hormonas tiroideas, ¿no? Y el propiltiuracilo inhibe la conversión de T4 a T3. Este tipo de medicamentos tienen efectos también inmunosupresores, disminuyendo la concentración de los anticuerpos contra el TSH. Metimazol y carbimazol son de primera elección en pediatría, porque estos dos medicamentos tienen pocos efectos indeseables. El propiltiuracil, a diferencia de los dos primeros, no es la primera droga de elección en niños. Es más, por sus efectos colaterales agresivos, que es una insuficiencia hepática, un daño hepático severo, no suelen utilizarse de manera ordinaria en niños. Solo se utiliza en la primera etapa del embarazo o cuando estamos frente a una crisis tiroidea o una tormenta tiroidea. Ahí sí suele utilizarse el propiltiuracilo a dosis altas.
Ninguno actúa sobre la liberación de hormonas, o sea, ninguno va a actuar sobre las hormonas ya liberadas o formadas. Medicamentos antitiroideos a la dosis de 0.25 a 1 miligramo de sol y el otro a 0.75 kg. El pico de respuesta del tratamiento farmacológico recién se va a ver a las 4 o 6 semanas. ¿Se acuerdan que dijimos que el tratamiento es largo, es prolongado, es complejo? Y el tratamiento por lo menos es de 12 a 24 meses. Menos del 30% de pacientes pediátricos, fíjense, casi una tercera parte de ellos, van a tener remisión de esta patología recién a los 2 años de tratamiento. O sea, luego de 2 años de tratamiento, un grupo de ellos, son una tercera parte de los niños, recién van a tener lo que se denomina la remisión. ¿Qué va a decir lo que es remisión? Remisión es un periodo de normofunción tiroidea después de que 12 meses de tratamiento se suspendió luego de 12 meses, ¿no? Con ausencia de recidivas. ¿Y qué factores van a hacer que la remisión se postergue o simplemente no se presente? El sexo masculino. Los varones nos va a ir peor en el tratamiento que a diferencia de las mujeres. Menor edad de diagnóstico, un bocio grande, un paciente prepuber, cuando hay poco índice de masa corporal, cuando hay presencia de la oftalmopatía, cuando hay recaídas o niveles altos de T4 libre, o cuando se desarrollan niveles altos del anticuerpo anti-TSH. Los efectos secundarios generalmente son alteraciones en el nivel hepático, en mayor porcentaje, y leucopenia. Rash, urticaria, artritis y náuseas son en menor proporción. Y los efectos del tratamiento farmacológico recién en los niños se presentan en los primeros meses. Los efectos secundarios en niños son más frecuentes que en los adultos. Esa es otra diferencia con el tratamiento de los adultos. Como dijimos, el propilfluoracilo solo se utiliza en el primer trimestre de gestación o cuando hay una crisis tirotóxica, dosis altas. El efecto colateral agresivo del propilfluoracilo es un daño hepático fulminante o también presencia de granulocytosis. La segunda parte del tratamiento, dijimos, la primera es el tratamiento tiroideo farmacológico, ¿no? Antitiroideo. El segundo es el tratamiento con yodo reactivo. Está indicado cuando hay residuos permanentes, constantes o recurrentes a pesar del tratamiento farmacológico. También está indicado el tratamiento con yodo reactivo cuando hay casos de recurrencia después de que los niños han sometido a una cirugía. No se aconseja la utilización de este tratamiento en los niños menores de 5 años. Entre los 5 y 10 años la concentración del yodo radioactivo no va a ser muy alta. Se aconseja este tratamiento, no se aconseja, perdón, cuando el crecimiento es grande, cuando la glándula tiroidea crece de 80 a 100 gramos, no se aconseja eso, piensen en cirugía. La radiación cuando se coloca al niño, lógicamente es eliminada por saliva, heces y orina. Por ende, como consecuencia, lo conocemos, deben estar alejados de niños pequeños, embarazadas, de niños que están en algún estado de inmunodeficiencia, ¿no? Recién el tamaño tiroideo va a disminuir significativamente a partir de la 8ª semana de recibir el tratamiento radioactivo. Si a los 6 meses persiste el hipertiroidismo, se aconseja una segunda dosis de tratamiento con yodo radioactivo. No se aconseja mucho la utilización en niños con síndrome de Down. Acuérdense que los niños Down tienen alguna predisposición a hacer problemas hematológicos, ¿no? Alteraciones de tipo neoplásico. Tiene pocos efectos adversos. Si acaso un hipotiroidismo permanente, se aconseja repetirlo en 2 a 6 meses después de haber recibido. Finalmente, el tercer esquema terapéutico es la cirugía. Esta es una alternativa cuando no se toleró la medicación antitiroidea o hay residuos múltiples, cuando es un bocio grande. Acuérdense, bocio grande, no tratamiento con yodo, directamente al tratamiento quirúrgico. Lógicamente debe ser realizado por una persona experimentada. Por anatomía puede haber alguna lesión de estructuras que son de suma importancia. Por ende se aconseja que debe ser realizado por un cirujano experto, ¿no? Los pacientes deben estar en el estado eutiroideo para ser sometidos a una cirugía. Si un niño es sometido a una cirugía y no está en condiciones de eutiroidismo, puede generar una crisis tiroidea, como hemos visto, ¿no? Una tormenta tiroidea. ¿Y qué es el tratamiento específico de la crisis tiroidea o de la tormenta tiroidea? Hay que utilizar betabloqueantes, ¿no? Son niños que llegan a la emergencia con un compromiso importante a nivel cardiovascular, con un compromiso que los puede llevar incluso a la insuficiencia cardíaca. Se aconseja el uso de propanolol y bismolol, sobre todo este último, que es el inhibidor de lesión y la insuficiencia cardíaca, corticoides, la dexametasona. Esto inhibe la liberación de hormonas tiroideas y limita la conversión de la T4 en T3. Se utilizan medicamentos también antitiroideos, en este caso sí se utiliza el propilfluoracilo, pero a dosis altas.
También se puede utilizar yodo inorgánico. Una hora transcurrida el tratamiento antitiroideo, se utiliza el yodo inorgánico, que puede ser administrado por vía oral, por sonda rectal. No se indica en el embarazo, y si la fuente o el origen de la crisis tiroidea pues fue un aporte de salud. Medidas de soporte, ¿no? En general, cualquier niño grave o estado grave debe ser sometido a una evaluación rápida. Tratar de estabilizarlo, acuérdense el ABC, ¿no? Oxigenoterapia, y de acuerdo al grado de compromiso respiratorio puede ser incluso motivo de ser sometido a una intubación endotraqueal para colocarse en ventilación mecánica, ¿no? Si vamos a intubar a un niño, evitamos utilizar la atropina y ketamina porque va a taquicardiar más. Si es un niño que viene con un compromiso vascular o cardiovascular importante, esto se va a agravar. Si requiere relajación muscular, el becuronio está indicado. Hidratación endovenosa. Si hubiera un compromiso hemodinámico importante, es importante la utilización de drogas activas, adrenalina, noradrenalina, una sedación adecuada, controlar la fiebre con medios físicos o paracetamol, y si hubiera un factor desencadenante que es infeccioso, ser agresivo con el manejo antibiótico. Preguntas, chicos. Algo que no quedó claro.